¿Puede Colombia cerrar la brecha con las economías avanzadas? ¿Puede Colombia dar el salto que ya lograron países como Corea del Sur o Irlanda? ¿O quedará atrapada en la llamada trampa del ingreso medio, que frena a tantas naciones en desarrollo? En los últimos 10 años, Colombia ha vivido una historia de contrastes. El país ha atraído capital extranjero, ha mantenido una base demográfica favorable y ha expandido su comercio. Pero también ha sufrido recesiones, una pandemia que golpeó su estructura productiva, conflictos internos no resueltos y una productividad que avanza demasiado despacio. Hoy recorreremos 30 indicadores clave para entender cómo se ha comportado Colombia frente a otras economías de América, Europa, Asia y África. Países como Argentina, Chile, Costa Rica, España, Alemania, Japón, Corea del Sur, Polonia, Irlanda, Turquía y Sudáfrica servirán como espejo para comparar logros y rezagos. La pregunta central es simple, pero decisiva. ¿Está Colombia realmente cerrando la brecha? Comencemos por el capital, el combustible esencial del crecimiento económico. La formación bruta de capital fijo, que mide la inversión interna en infraestructura, maquinaria y tecnología, se ha mantenido alrededor del 16,5% del PIB. Es un nivel bajo frente al promedio del grupo de países comparados, que supera el 20%. En la década pasada la tendencia incluso muestra una ligera pérdida de ritmo, lo que significa menos carreteras, menos puertos, menos fábricas y una menor capacidad para producir más en el futuro. Mientras tanto, la inversión extranjera directa representa cerca del 3,4% del PIB, una de las más altas del grupo. Colombia atrae capital foráneo gracias a sus recursos naturales, su ubicación estratégica y un sistema financiero relativamente sólido. Pero esta fortaleza encierra un riesgo. Depender demasiado de inversionistas globales significa que cualquier cambio en los mercados internacionales puede frenar de golpe los proyectos de expansión. Países que hoy son desarrollados, como Corea del Sur, lograron su salto combinando inversión extranjera con una fuerte inversión doméstica. Esa es la pieza que a Colombia todavía le falta. Pasemos al mercado laboral, donde se refleja la energía de la población. Colombia cuenta con una tasa de participación laboral cercana al 63%, superior a la de economías como España o Turquía. La mayoría de las personas en edad de trabajar quiere y puede hacerlo. Sin embargo, el desempleo sigue siendo alto. A lo largo de la última década, la tasa promedio ronda el 9,6%, con picos de 2 dígitos durante la pandemia. Incluso quienes tienen empleo enfrentan una baja productividad por hora trabajada. Un trabajador colombiano produce menos de la mitad de lo que genera un trabajador irlandés o alemán en el mismo tiempo. La informalidad laboral afecta a más de la mitad de la fuerza de trabajo. Eso significa que millones de personas carecen de seguridad social, estabilidad y acceso a programas de formación que podrían mejorar su productividad. Crear una empresa sigue siendo costoso y lento. A pesar de reformas, los trámites y requisitos siguen encareciendo el emprendimiento. Esto limita la creación de empleo formal, reduce la base tributaria y perpetúa un círculo de bajo crecimiento. ¿Cómo puede un país con tanta gente dispuesta a trabajar seguir atrapado en el desempleo y la informalidad? Ahora entremos al corazón del desarrollo, productividad e innovación. La productividad total de los factores apenas ha crecido en los últimos 10 años. La economía no logra producir mucho más con la misma cantidad de capital y trabajo. La inversión en investigación y desarrollo es mínima, solo 0,29% del PIB. En el grupo de comparación, el promedio supera el 1,6%. Corea del Sur destina más del 4%. La educación tampoco logra cerrar la brecha. Los adultos colombianos alcanzan apenas 8 a 9 años de escolaridad, mientras que en países avanzados la cifra supera los 12.
En las pruebas PISA de 2022, Colombia obtuvo alrededor de 400 puntos, muy por debajo de la media de la OCDE, que ronda los 480 y lejos de Japón o Corea, que superan los 520. La baja calidad educativa se combina con una percepción alta de corrupción y debilidad institucional. Los costos de hacer negocios aumentan, la innovación se frena. La economía se concentra en sectores de bajo valor agregado como minería, agricultura básica y servicios poco sofisticados. Sin una apuesta fuerte por conocimiento y tecnología, es difícil imaginar a Colombia compitiendo de igual a igual con Alemania o Irlanda. Veamos ahora el contexto macroeconómico. En términos de estabilidad, Colombia mantiene algunos logros. Cuenta con un banco central independiente, un sistema financiero sólido y una política fiscal que, pese a tensiones, ha evitado crisis de deuda. Pero las vulnerabilidades son claras. La deuda pública pasó de cerca del 30% del PIB en 2013 a más del 60% después de la pandemia. Aunque es menor que la de España o Japón, limita el espacio fiscal para invertir en educación o infraestructura. El peso colombiano es una de las monedas más volátiles de América Latina. Cada devaluación encarece las importaciones, aumenta el costo de la deuda en dólares y presiona la inflación. En 2022 la inflación superó el 13%, el nivel más alto en 2 décadas. El Banco de la República respondió con tasas de interés elevadas que encarecieron el crédito y frenaron la inversión privada. El comercio exterior sigue concentrado en petróleo, carbón y café. Las exportaciones de alta tecnología son mínimas. Cada caída en los precios internacionales de los commodities golpea de inmediato el crecimiento y la estabilidad cambiaria. Otros países han logrado diversificar su canasta exportadora. Irlanda apostó por farmacéuticas y tecnología, Corea del Sur por electrónica y automóviles, Polonia por manufactura avanzada. Colombia aún depende demasiado de sus recursos naturales. A pesar de estos retos, Colombia conserva una ventaja demográfica que muchos países envidian. Solo alrededor del 10% de la población tiene más de 65 años, frente a un promedio del 16% en los países comparados. Esto significa una base laboral amplia y un bono demográfico que puede impulsar el crecimiento si se combina con empleo formal y educación de calidad. La migración venezolana, que superó los 2 millones de personas en la última década, representa otro desafío y oportunidad. Bien integrada, puede aportar talento, emprendimiento y consumo interno. Mal gestionada, puede generar tensiones sociales y presión sobre servicios públicos. El reto es convertir este flujo humano en una palanca de desarrollo en lugar de verlo solo como un problema. Para entender el panorama completo, miremos algunos indicadores sociales que acompañan la dinámica económica. La pobreza monetaria se redujo en la primera mitad de la década, pero repuntó durante la pandemia antes de volver a descender lentamente. La desigualdad, medida por el índice de Gini, permanece entre las más altas de América Latina, aunque ha mostrado una leve tendencia a la baja en los últimos años. En salud, la cobertura del sistema es amplia y los indicadores de esperanza de vida se han mantenido en torno a los 75 años, por encima de la media latinoamericana. Sin embargo, las brechas regionales son profundas. La calidad de los servicios varía mucho entre las principales ciudades y las zonas rurales. En conectividad digital, Colombia avanzó de forma notable. La penetración de Internet y telefonía móvil creció con rapidez, pero la velocidad y la calidad del servicio aún están por debajo del promedio de la OCDE. Cerrar la brecha digital es crucial para mejorar la productividad y facilitar la educación a distancia y el trabajo remoto. Con este recorrido podemos hacer un balance de la década. Fortalezas: alta atracción de inversión extranjera, participación laboral elevada y población joven, cobertura creciente en salud y conectividad,
Estabilidad macroeconómica relativa en comparación con otros países de la región. Debilidades. Baja inversión interna y débil formación de capital. Desempleo e informalidad persistentes. Productividad estancada y poca innovación. Rezagos en educación y en calidad institucional. Dependencia de materias primas y vulnerabilidad a choques externos. ¿Qué debería hacer Colombia para cerrar la brecha? Los documentos y comparaciones internacionales sugieren 5 prioridades. Primero, aumentar la inversión doméstica en infraestructura física y digital. Más carreteras, puertos, redes de transporte y conectividad no solo mejoran la productividad, también integran las regiones apartadas al mercado nacional. Segundo, elevar el gasto en ciencia, tecnología e innovación. Pasar del 0,29% del PIB a niveles cercanos al promedio de la OCDE. Requiere una estrategia de largo plazo que involucre sector público, empresas y universidades. Tercero, simplificar los trámites y reducir los costos de crear empresa. Un marco regulatorio más ágil fomentaría el emprendimiento y aumentaría el empleo formal. Cuarto, mejorar la calidad educativa desde la primera infancia y fortalecer la formación técnica y universitaria. Sin capital humano calificado es imposible sostener industrias de alto valor agregado. Quinto, mantener la estabilidad macroeconómica y diversificar la base exportadora para depender menos de los precios de los commodities. Colombia cuenta con recursos naturales, ubicación estratégica y una población joven que todavía puede aprovechar su bono demográfico. El país ya demostró capacidad de adaptación en momentos de crisis y ha atraído inversiones significativas en sectores como energías renovables y tecnología financiera. La pregunta es si sabrá convertir esas ventajas en desarrollo sostenido. La historia de países como Corea del Sur, Polonia o Irlanda muestra que sí es posible dar el salto en pocas décadas, cuando se combinan políticas estables, educación de calidad e inversión masiva en innovación. El futuro de Colombia no está escrito. Los próximos años decidirán si transforma su potencial en prosperidad o si permanece atrapada en la trampa del ingreso medio. Las decisiones de gobierno, la visión empresarial y la participación activa de la sociedad serán determinantes para cerrar o ampliar la brecha con las economías más avanzadas.